Estás escuchando Es Radio, Albacete. Ahora en Es Radio, Es Innova Empresa. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos nuestra cita empresarial como cada semana para analizar este sector del que aprendemos día a día. Hoy hablaremos, con motivo del próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, de los seguros para autónomos, una figura esencial ya que es el motor de la economía del país y por este motivo deben de ser los primeros en estar protegidos, sobre todo con los tiempos que corren. Quédense con nosotros porque desgranaremos qué puede ofrecer un seguro de autónomos, cómo puede protegernos, hasta qué edad puede contratarse, sus beneficios, cuál es la calidad de vida que dan estos seguros, ya no solo para el propio autónomo, sino también para su negocio, los suyos. Para ello hemos invitado a Ángel Ureña de E2K, Correduría de Seguros en Albacete. Ángel, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarnos, como siempre. Bueno, bienvenido, sabes que esta ya es como si fuera vuestra casa. Sí. Bueno, Ángel, hablábamos de que un autónomo al final se expone a diario a varios riesgos, un siniestro en un local, una lesión que le impida trabajar, una reclamación por daños a un tercero. Desde la Correduría de Seguros de E2K en Albacete, ¿qué tipo de seguros ofrecéis para un autónomo? Pues a ver, bueno, antes de meternos en materia, como decías, hablar un poco del colectivo, ¿no? Colectivo, pues eso, que tradicionalmente se cuida muy poco en este país, que son más de 3 millones de personas. Aquí en Castilla-La Mancha ya superan los 150.000 y en la provincia de Albacete en torno a 30.000, ¿no? Y aquí los tenemos en sectores tan importantes como la agricultura, la construcción y el comercio. Y además es que encima les han venido, la verdad es que los pobres mal dadas desde siempre, y ahora tras la pandemia nos viene el tema de la subida de cuotas, de la subida de impuestos, el tema del precio desorbitado de la luz, la inflación. La verdad es que, como se suele decir, pues le dan por todas partes. Entonces nada, oye, 3 millones de valientes que desde el sector asegurado lo que podemos tratar es de apoyarles y de ayudarles en la medida de lo posible. Y ya metiéndonos, como te decía, en materia por tu pregunta, más que de seguro yo hablaría de situaciones, ¿no? De situaciones que se pueden dar y cómo podemos ayudar a resolverlas o a que en la medida de lo posible tengan el menor impacto en la situación económica y en la vida de las personas, ¿no? Entonces, quizás lo primero que nos viene a la cabeza o que nos puede preocupar más si soy un autónomo es qué ocurre si tengo un accidente, si caigo enfermo, ¿no? En qué situación me voy a encontrar, ¿no? ¿Qué es lo más común? Eso es. Pues mira, te puedo contar que un autónomo que cotiza por la base mínima, que en España son la inmensa mayoría, está por encima del 85% que cotiza por la base mínima, que son, después de esta última actualización, son estos 294 euros al mes que se paga de cuota. El primer mes de baja laboral tendría una indemnización de en torno a 600 euros. Pero claro, no se quedan esos 600 euros, porque durante los 2 primeros meses de baja yo debo de seguir pagando mi cuota de autónomos, estos 294 euros que decíamos. Con lo cual, al final, me quedan 300 euros para seguir haciendo frente a gastos, facturas, y todo esto con mi negocio cerrado. Imaginémonos que encima si la situación se prolonga en el tiempo. Entonces, a través de este seguro de baja laboral, ¿no? Pues tenemos la posibilidad de paliar estos efectos y de hacer de que esta persona pueda mantener su nivel de ingresos. Vamos a ejemplificarlo, Ángel. ¿Puedes contarnos algún caso que os haya pasado hace poquito tiempo en E2K, por ejemplo? Mira, hace poco, por ejemplo, nos ocurrió con un cliente. Él es peluquero y andando en bici tuvo la mala suerte de que sufre una caída. Se cae, lo llevan al hospital, el caso es que le hacen las pruebas, codo roto, ¿vale? Y hay que operarle. Hay que operarla además. Pero claro, una vez hecho el diagnóstico y tal, le dicen que no hay disponibilidad de quirófano hasta dentro de una semana. Como teníamos contratada una póliza de salud, y aquí aprovecho para hablar del seguro de salud, al día siguiente conseguimos trasladarle al Madrid, que le operaran, y en 48 horas ya estaba ya en Albacete comenzando con la rehabilitación. Claro, imagínate de no ser así, pues una semana con semana de espera, claro, de rehabilitación. Efectivamente, a ver cuándo me van a poder comenzar con la rehabilitación, todo esto con la incertidumbre de tener mi negocio cerrado, no estoy generando ingresos, porque en este caso aparte era un único trabajador. La situación que se te presenta es más que complicada. Pues bueno, como te decía, a través del seguro de salud conseguimos agilizar todo ese tema. Y como también tenía contratado un seguro de indemnización, en este caso eran 40 euros, a razón de 40 euros diarios, pues
paliar esos efectos también de dejar de generar ingresos, ¿no? O sea, que él estuvo recibiendo diariamente. Sí, durante casi 2 meses que se alargó la baja, porque claro, entre rehabilitación y recuperación fue un tema complicado, pues eso, a razón de 40 euros diarios, pues pudo compensar en gran medida pues los efectos de esto de estar... ¿Y cuánto resultó la inversión de este peluquero en esta póliza? Pues mira, en este caso fue una póliza que tenía un coste de poco más de 30 euros mensuales. Como te decía, la indemnización fue 40 euros diarios. El periodo de baja estuvo por encima de los 2 meses. Recuerdo que percibió una indemnización de cerca de 2.500 euros. O sea, con lo cual al final, fíjate, por una inversión de poco más de 30 euros al mes, consiguió recibir estos 2.500 euros y, oye, ya te digo, en la medida de lo posible poder paliar esos efectos de estar de bajas y con su negocio cerrado. Entonces, destacar ahí el tema de tanto el seguro de salud como el seguro de baja laboral, ¿no? Son temas que para los autónomos creo que son fundamentales, imprescindibles. Seguro de salud me permite recuperarme antes, que no tener que estar esperando a que la seguridad social me atienda cuando me pueda atender, y el seguro de indemnización, pues poder recibir, ¿no? ese dinero que me permita seguir subsistiendo. ¿Hasta cuánto puede durar este seguro de indemnización? Me refiero, si este chico llega a estar, por ejemplo, 6 meses de baja, ¿lo habríais estado cubriendo esos 6 meses? Esta póliza se puede contratar, o sea, el periodo de indemnización puede ser de 12 meses, de 18, es una cobertura que se puede adaptar a cada caso, pero sí, claro, la idea es esto, es asegurar suficiente tiempo posible para que si la baja se prolonga, pues la póliza responda. Ángel, hay varios mitos de los autónomos que, por ejemplo, pues eso de que nunca tienen vacaciones, ¿no? Al ser su negocio ellos nunca descansan, pero claro, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en el caso de un embarazo, tanto baja maternal como paternal? Sí, a través de este seguro de indemnización o de baja laboral tendría cobertura tanto en la maternidad como en la paternidad, son situaciones contempladas y también nos serviría para estos casos. Bueno, y ahora vamos a adentrarnos en un tema un poquito más, pues, fangoso, ¿no? El de la jubilación que está hoy en día en España, que, bueno, es un tema que también delicado, sobre todo para los autónomos. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues sí, mira, hablábamos del tema de que, bueno, la baja por enfermedad o accidente, bueno, se puede producir o no, pero al final la jubilación bastante más temprano va a llegar sí o sí. Entonces, en el caso de los autónomos, la pensión se calcula según la base de cotización y según los 25 últimos años cotizados. Mira, para que te hagas una idea, según un estudio de la Seguridad Social de este mismo año, vale, la pensión que recibe un autónomo, la media es de 940 euros. Esto es un 42% menor que lo que recibe un trabajador por cuenta ajena. O sea, para que veas la diferencia que hay. O sea, que aquí en España emprender te sale caro. Bueno, sí. Te iba a decir, pero sí. No, al final, y sobre todo, ya te digo, de cara a esa posible jubilación, ¿no? Para que veas la diferencia respecto a los trabajadores del régimen general. Entonces, visto todo esto, si quiero tener una pensión digna, una jubilación digna, es indispensable tener un complemento, ¿no? Además, estos productos tienen ventajas fiscales, son desgravables en la declaración de la renta para los autónomos, son flexibles. ¿Un seguro es desgravable? Sí, el plan de pensiones es desgravable, o sea, tiene ventajas fiscales, se puede desgravar en la declaración de la renta los autónomos, en este caso el régimen general también. Pero como te decía, que además es un producto flexible en cuanto a que en un momento determinado puedo paralizar o reducir el tema de las aportaciones y bueno, pues como te decía, al final incluso en determinados momentos es rescatable, o sea, si bajo determinadas circunstancias puedo recuperar ese dinero, ¿vale? Y bueno, sin hacer tampoco grandes dispendios, es decir, yo puedo plantearme empezar a constituir un ahorro de cara a mi jubilación desde una cantidad de 50 euros al mes, empezar a constituir yo un ahorro que así además empiezo a una edad razonable, como puede ser en torno a los 40 años, pues ya puedo constituir un buen colchón para poder complementar esa posible pensión. Esa pensión que se queda ahí un poco escasa. Sí, es que llega, sí. ¿Qué cantidad se puede contratar un plan de pensiones, más o menos? Como te decía, yo creo que no pensemos en grandes cantidades. Hablemos de que desde esos 50 incluso euros... simbólicos. Exactamente, desde esos 50 euros mensual, al final esto es ser constante, tener la intención de comenzar a ahorrar, tener en mi cabeza esa idea de empezar a ahorrar de cara a mi jubilación, y desde esos 50 euros mensuales yo ya puedo empezar a constituir ese ahorro de cara a mi jubilación. Si empiezo antes, mejor. Si no, pues a lo mejor a los 40 años yo creo que es una edad ya, como te digo, que te puede permitir tener un buen colchón. A los 40 años ya empezar a pensar en nuestra jubilación. Si es antes, mejor, pero creo que esta ya sería una edad para empezar a considerarlo de forma clara.
Bueno, Ángel, vamos a hablar ahora de un seguro del que hemos hablado ya muchas veces, como es el de responsabilidad civil. Cuéntanos de cara en este sentido de autónomos, ¿cómo sería? Sí, mira, esto es otra de las situaciones que se puede producir, ¿no? Que al final yo en el desarrollo de mi actividad acabe produciendo un daño a un tercero, ¿no? Accidentalmente puedo producir un daño a un tercero. Ahí es donde entran los seguros de responsabilidad civil, ¿no? Que lo que hacen es que nos protegen de esos posibles daños que yo pueda producir, que yo pueda realizar en el desarrollo de mi actividad, y que además cuentan con asistencia jurídica para esas posibles reclamaciones que también pueda tener. Es un seguro básico, un seguro fundamental. Te puedo poner, si quieres, también un ejemplo, ¿no? Que siempre lo vemos de forma más clara. Sí, siempre. De otro tema que nos ha ocurrido también. Cuéntanos. Hace poquito. Mira, te pongo situación. Esto es un pintor, ¿vale? Pintando una fachada. Aquí un día de viento, que aquí en Albacete es más que habitual, con tan mala suerte de que varios coches que estaban aparcados debajo pues acaban manchados de gotas de pintura. Así, hace un viento bastante fuerte, el hombre no lo tuvo en cuenta y hubo varios coches que acabaron pintados, amoteados. Claro, aquí a través de la Póliza de Responsabilidad Civil pudimos hacernos cargo de esos gastos, de la reparación, de la indemnización a esos propietarios de los vehículos. De no haber sido así, este hombre hubiera tenido que asumir... De su bolsillo. ¿Sabes? Todos estos gastos. ¿Y es obligatorio este seguro? Este seguro es obligatorio para según qué tipo de profesiones, cualquiera que tenga un comercio abierto al público, el sector sanitario también tiene obligatoria contratación, profesionales como arquitectos, abogados, instaladores como puede ser de gas o eléctricos, pero independientemente de esto, como decía, es una póliza fundamental para la continuidad de mi empresa y que cualquier autónomo debe tener contratado. Porque mira, fíjate, en el ejemplo que te ponía anteriormente, hablamos de daños materiales, pero imaginémonos que a consecuencia de ese viento... ¿Le das a una persona? Se cae un cubo de pintura y le da a una persona. Ya las indemnizaciones pueden ser, poner en riesgo la continuidad de mi negocio. Entonces es básico. De no poder hacer frente a esa indemnización. Eso es. Y bueno, Ángel, no sé si hay algún otro seguro para autónomos que también sea interesante mencionarlo aquí para la gente que nos esté escuchando y tenga ganas de esa idea de negocio o incluso tenga ya su negocio abierto. Sí, pues mira, te puedo contar, quizás menos conocido o menos, habitualmente se habla menos, ¿no? Es el seguro de continuidad de negocio que llamamos, ¿no? Esto va dirigido a pymes para cuyos socios o propietarios sean autónomos, ¿no? Y por ponerte un ejemplo también, imagínate, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de una empresa en la que hay 3 socios propietarios a partes iguales. Y tenemos que lamentar el fallecimiento o la invalidez de uno de ellos. ¿En qué situación queda la empresa? Claro. ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Cómo se gestiona esa continuidad del negocio? Imaginemos que a lo mejor los otros 2 quieren comprar la parte del accionariado de este socio que ha fallecido, que ha tenido una invalidez, pero a lo mejor no disponen del capital en ese momento suficiente. Claro, estas situaciones pueden ser críticas. O sea, hemos visto situaciones de este tipo que han acabado con la paralización de la actividad, incluso puede llegar al cierre, ¿no? Cuando se te plantea un caso de este tipo. Entonces, a través del seguro de continuidad de negocio, combinando el seguro de fallecimiento e invalidez, podemos establecer el mecanismo para que los socios restantes puedan comprar el negocio, por decirlo de alguna manera, huérfano, ¿no? Y puedan establecer un plan de sucesión que al final lo que se haga sea garantizar la continuidad de la empresa, ¿no? Estos son un tipo de pólizas quizás menos conocidas, desde Dedos Claro también los trabajamos, desde nuestra correduría y bueno, pues al final, como te decía, garantizar la continuidad de negocio. Es un tema también importante a tener en cuenta. Fíjate que muchas veces el desconocimiento hace que caigamos en situaciones peliagudas como esta, ¿no? Por ejemplo, yo ahora abro una empresa con 3 socios y me ocurre lo que acabas de contarnos aquí y no voy a hacer un seguro de este tipo porque al final no lo conozco. Claro, sí. Y entonces claro. Me enfrento a situaciones como esta que pueden llegar al cierre de este negocio. Y bueno, Ángel, para terminar, cuéntanos cómo desde E2K hacéis el procedimiento para la contratación de este seguro. Por ejemplo, que mañana vaya algún cliente a vuestra correduría y digan, mira, voy a abrir un negocio y quiero que me informéis o que me tramitéis el proceso a la hora de contratar un seguro para autónomos. Sí, no, aquí no, es fundamental conocer al cliente. Nosotros, como decimos, al final es una labor... Hacéis un estudio, ¿verdad? Una entrevista. Nosotros nos gusta decir que es interrogarlo, ¿no? Es conocerlo en profundidad, saber cuáles son sus inquietudes, conocer su negocio, ver de qué manera lo va a realizar, qué le preocupa y a partir de ahí establecer, como llevándolo al símil, un diagnóstico, ¿no? Y bueno, y comenzar a trabajar y ver lo que realmente necesita
gusta, lo que le encaja, revisar por completo el mercado y hacerle un asesoramiento. Siempre hablamos de un tema personalizado, porque cada cliente es diferente, porque cada cliente le preocupan situaciones diferentes y ahí es importante ese asesoramiento personalizado, esa labor de conocimiento en profundidad del cliente y de ver juntos de la mano lo que realmente necesita, lo que te preocupa y a partir de ahí establecer un mapa de riesgos que llamamos técnicamente, pero ver en profundidad y en detalle todo este tipo de situaciones. Pues nada, ustedes ya lo saben, si están pensando en abrir un negocio, ya lo tienen, quieren contratar un seguro de autónomos para, pues al final, jolín, también para estar tranquilos, ¿no? Uno desde, tanto en su negocio como en casa, como con sus trabajadores y tener ese asesoramiento personalizado. Sepan que desde E2K, Correduría de Seguros aquí en Albacete, que está ¿dónde, Ángel? Calle Marzo 23, tanto si eres autónomo como si no, estaremos ahí encantados de atenderte y pues ya os digo, para lo que necesitéis ahí nos tenéis. Pues muchísimas gracias, Ángel, por estar esta tarde con nosotros y contarnos un poquito más en profundidad este seguro de autónomos. Gracias a ti. Y ustedes, hasta la semana que viene. Gracias otro día más por estar con nosotros.